están? Bienvenidos a la entrevista del día por las pantallas, como siempre, de Antofagasta Televisión. En torno a la gratuidad es lo que vamos a tratar de conversar y cómo se está afectando, ¿cierto?, el sistema de educación superior con estos cambios que vienen, un poco el panorama de incertidumbre que también lo hemos planteado en distintas entrevistas. Nos acompaña Claudia Valderrama Hidalgo, administradora pública, y quien también es directora de la Unidad de Gestión Académica de la Universidad de Antofagasta, también docente de la Facultad de Ciencias Sociales. Muchas gracias por acompañarnos. De nada. Buenas noches. Ha hecho noticia el tema de la gratuidad, sin duda. Sí. Ha sido la discusión obligada del sector particularmente, pero acaparando la atención del mundo político, de los propios estudiantes, la comunidad educativa. Recientemente el Senado, ¿cierto?, aprueba la glosa justamente en el presupuesto que está discutiéndose. ¿De qué manera ha enfrentado la Universidad de Antofagasta y en particular, ¿cierto?, sus docentes este camino que viene con la información que tenemos hasta ahora y varias interrogantes también en la mesa? Bueno, sin duda que el tema de la gratuidad es un tema de bastante incertidumbre aún. Bueno, nosotros como universidad estamos haciendo un esfuerzo bastante insistente, bastante fuerte, porque en el contexto de la educación superior, este tema de la gratuidad sin duda que tiene que ver con la equidad y el acceso a la educación superior, que es uno de los grandes énfasis que intenta poner esta reforma de la educación terciaria fundamentalmente. Por lo tanto, como universidad nos estamos preparando para recibir a todos los estudiantes que acceden a la universidad con ciertas dificultades, puesto que esta equidad y acceso implica abrir las puertas a estudiantes que quizá en algún otro contexto no hubiesen tenido la posibilidad de ingresar a la educación superior. Por lo tanto, desde esa perspectiva, nosotros tenemos programas que acompañamos a los estudiantes en su trayectoria formativa desde la educación media a la educación superior, apoyándole en el contexto de lenguaje, por ejemplo, razonamiento lógico matemático, y también preparándolos para esta inserción y mejor adaptación a la universidad, fundamentalmente. Directora, también la universidad ha tenido la posibilidad de dictar distintas charlas. Hace poco también varios estudiantes de cuarto medio con ese propósito también de orientarse vocacionalmente, pero de conocer el nuevo escenario que vamos a tener. También la universidad ha hecho un esfuerzo en tratar de entregar la mayor información posible de acuerdo a la disponibilidad que hay. ¿Cuáles son las mayores interrogantes, según lo que la escuela, ¿cierto?, las facultades están viendo hoy día tienen los estudiantes que pretenden ingresar, ¿cierto?, a alguna de las carreras del próximo año? ¿Cuáles son las principales preguntas, por ejemplo? La principal pregunta que tienen los estudiantes de la enseñanza media tiene relación con los beneficios y los créditos que va a tener el Ministerio de Educación para ingresar a la educación superior. Allí las becas y créditos se mantienen. ¿Qué son ahora las principales preguntas o dudas o enredos, correcto, por decirlo de alguna manera, que se produjo respecto a las becas ya existentes, si van a operar y de igual modo frente a la gratuidad que se está Bueno, tenemos todavía la incertidumbre. Está aprobada desde el punto de vista presupuestario este tema de la gratuidad. Todavía hay incertidumbre para saber cómo se va a implementar a partir del año 2017 con un programa totalmente distinto. Desde esta perspectiva, los estudiantes consultan por cómo se les apoya para que ellos puedan ingresar, que, insisto, la principal reforma en ese contexto es la equidad y el acceso a la educación superior, y desde allí la universidad tiene un desafío. No solo es importante ingresar, sino que también es mantenerse en la educación superior, si sobre todo consideramos que las tasas de deserción en la educación terciaria superan el 50%. Y ahí la universidad tiene un desafío vital, y eso es lo que está tratando de impulsar y apoyar a los estudiantes en la articulación en la enseñanza media, prepararlos de mejor manera para que ingresen a la universidad y cuando están en la universidad se mantengan con éxito académico y también puedan egresar en el tiempo de duración real de la carrera, que es otra de los elementos que considera también la gratuidad. Claro, ese apoyo inicial sin duda es relevante respecto también de emparejar la cancha, si uno quiere decirlo, sí, de acuerdo a las competencias o habilidades que cada uno de estos estudiantes tenga. Pero muy importante también es mantenerse. Esos programas de apoyo o existe el financiamiento también para acompañar el desempeño académico de cada uno de los estudiantes durante estos 5 años. Todavía es una cuestión difícil de... Sí, nosotros como universidad hacemos un esfuerzo. ¿Desde qué perspectiva? Insisto, los preparamos en la enseñanza media. Nosotros tenemos muchos programas que son muy exitosos por lo demás. Y también desarrollamos e implementamos programas asociados a la política pública, planes de intervención en el contexto, por ejemplo, del programa PASE, el PASE, correcto. También tenemos el propedéutico, que le da el ingreso a los estudiantes
de educación o en un contexto bastante más vulnerable. Ellos ingresan a la universidad, ingresan a un programa de bachillerato y luego continúan su trayectoria formativa de manera muy exitosa, porque no solo se le acompaña en lo disciplinar, sino que también se le acompaña desde la perspectiva socioafectiva para prepararlos para un éxito en la educación terciaria, sin duda. Esos esfuerzos no solo, lo decía recién, ¿cierto? Usted tiene que ver con el ingreso, claro, hacer un esfuerzo para igualar de alguna manera las condiciones, pero también dónde está el énfasis en la calidad que vamos a tener también en este caso, ¿cierto? Como el rol de la Universidad Estatal acá en Antofagasta, los lineamientos que va a tener en ese sentido y cómo vamos a ir asegurando también esa calidad que es en definitiva el fondo de esta discusión en torno a la reforma que tenemos. Bueno, la calidad pasa por todos los aspectos. La ley de aseguramiento de la calidad, que también está próxima a discutirse y salir en un futuro no muy lejano, también considera aspectos desde el punto de vista de la formación. Es un desafío para las universidades ahora, puesto que la acreditación institucional ahora se complementa con la acreditación de carrera, que antes esa situación no ocurría. La universidad iba por una línea distinta y los programas y carreras funcionaban de manera paralela. Ahora es una acreditación bastante más integral y que le da mayor exigencia a las instituciones de educación superior. Desde esa perspectiva nosotros nos preparamos, por ejemplo, con rediseñar todas nuestras carreras al interior de la universidad. Tenemos un convenio con el Ministerio de Educación que se denomina un plan de mejoramiento institucional, que muy pocas universidades lo tienen, y es para rediseñar todas las carreras de nuestra institución y ponerlas conforme a las demandas del medio sociolaboral, también a las demandas a nivel internacional, porque ya la formación dejó de ser un proceso aislado al interior de las universidades, sino que tenemos que concentrarlo conforme a los requerimientos del medio. Por ejemplo, también eso nos pasa por entregar mayor acompañamiento a nuestros estudiantes, por asegurarnos que nuestros perfiles de egreso son efectivamente los perfiles en los cuales nosotros vamos a formar. Y desde esa perspectiva establecemos mecanismos de control intermedio para validar que lo que efectivamente nos estamos comprometiendo a formar es lo que en definitiva sale también de la universidad. Directora, ¿vamos a llegar a una estandarización de alguna manera dentro de las universidades en el país? Es un poco tender a eso, o sea, ¿cuál va a ser finalmente la diferenciación de cada casa de estudio respecto a tener el día de mañana? Las ingenierías se están poniendo de acuerdo en todo Chile, ¿verdad? Por ejemplo, es una de las carreras que dice este es el estándar que vamos a tener de esta manera y ahí se van a dar, ¿cierto?, los currículum académicos. ¿Qué va a pasar con el resto de las carreras? ¿Podríamos tener entonces este estándar finalmente y que una institución no se diferencie de otra y que uno tenga a lo mejor en el momento de acceder todo por igual? No, en lo absoluto, en lo absoluto. Hay estándares mínimos, que es lo que se intentan poner de acuerdo para la formación, con el proceso, con la idea de que el proceso tenga cierta regularidad. Pero cada institución conserva su sello, que establece en su proyecto educativo, en su modelo educativo institucional. Y cada órgano o cada institución le da el énfasis a los procesos de formación. Por ejemplo, en el caso de nuestra universidad, el énfasis está puesto conforme a la connotación de la región en el desarrollo sostenible. Ese es nuestro énfasis de todos los profesionales que formamos al interior de la Universidad de Antofagasta, no solamente a los ingenieros, sino que a la gente de medicina, trabajo social y una serie de otras carreras al interior. Con la carrera docente también en discusión, entrando a este proyecto con algunas modificaciones que el propio sector, ¿verdad?, ha pedido, también las universidades deben revisar una de las carreras madre, que debe ser la más importante sin duda en todo este ciclo de reforma que tenemos en nuestro país. Por supuesto, sin duda que la formación inicial docente es una preocupación para universidades regionales como la nuestra, donde nosotros estamos comprometidos plenamente con la formación de profesores. Y porque nosotros tenemos una gran cantidad de carreras de pedagogía y en todas las disciplinas. Por lo tanto, para nosotros es una constante preocupación. Estamos trabajando en articularnos con el medio. Tenemos un acuerdo con el Ministerio de Educación para formar a nuestros profesores también conforme a los requerimientos del medio que nos demanda el contexto escolar, porque ese es un gran desafío. Tuvimos hace poco una manifestación, ¿cierto?, de los científicos exigiendo mayores recursos, un rol más participativo del Estado, cuando ponían sobre la mesa el porcentaje del Producto Interno Bruto que finalmente se destinaba a investigación, uno termina sorprendido, ¿verdad? ¿De qué manera también los propios profesores y docentes van a tener un rol quizás protagónico también en esta discusión? Porque finalmente las universidades estatales hoy día están jugando esa diferenciación también de cuántos recursos finalmente van a obtener para desarrollar un proyecto educativo
educativo que tiene sus diferencias con el mundo también más privado. Sin duda, bueno, toda institución que se denomina de cierta complejidad ejerce tres funciones fundamentales sus académicos, que es la docencia, que es uno de los elementos más importantes, y otro pilar de gran relevancia también lo es la investigación. Y nosotros como institución nos aseguramos de que la investigación sea uno de los elementos fundamentales en el proceso formativo también de nuestros estudiantes. Por lo tanto, desde esa perspectiva sí surge una complejidad, puesto que los recursos tanto para la investigación como para la docencia en las universidades regionales es de responsabilidad en muchos casos de la propia institución, con la postulación a fondos externos, pero no tenemos un aseguramiento de recursos, por ejemplo, por parte de instancias gubernamentales. ¿Qué pasa con la armonización curricular y sus procesos, también este tipo de convenios que ha llevado adelante la universidad con el propósito también de ir mejorando internamente los procesos? Bueno, este convenio que nosotros tenemos con el Ministerio de Educación lo que viene a hacer es a estandarizar los niveles de formación. Nosotros nos comprometemos en cumplir con los requerimientos que tenemos en el medio, que es uno de los principales productos que tenemos asociados desde el punto de vista que al final nosotros estamos generando un profesional que debe necesariamente responder a los requerimientos, en este caso, de nuestra región, de nuestro país y eventualmente del mundo. Eso demanda una innovación de los procesos de formación. Ya no podemos seguir formando como lo hacíamos antes, donde el profesor era el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y el estudiante tenía un rol bastante más limitado. Ahora la situación se vuelve un poco más inversa. El conocimiento está, la información está, por lo tanto nosotros tenemos que preparar a nuestros estudiantes para que mantengan un proceso de aprendizaje durante toda la vida y no solamente cuando ellos se insertan en la educación, ya sea a nivel primario, secundario o eventualmente en la educación superior. Y en lo concreto, como ejemplo, ¿dónde se traduce ese cambio de mirada? Es decir, ¿se incorporan ramos de qué características? ¿Hay habilidades blandas también quizás incorporadas? Nosotros tenemos ahí varios aspectos fundamentales. Cada proyecto educativo en general y en particular nuestro proyecto educativo institucional habla de competencias genéricas. Esas competencias genéricas están muy establecidas. Por ejemplo, en el caso de nuestra formación, en la competencia sello, como le mencionaba hace un momento atrás, es el desarrollo sostenible, pero también tenemos el liderazgo, el emprendimiento, el trabajo en equipo y también la competencia de idioma, porque en una región como la nuestra eso demanda también que el profesional tenga un sello específico. Y en el caso nuestro en particular, ahí hemos hecho muchos esfuerzos porque el aprendizaje en idioma, particularmente en el caso del inglés, cumpla con los estándares internacionales. Nosotros nos comprometemos a que todos los estudiantes que egresan de la Universidad de Antofagasta tienen una certificación Cambridge en el aprendizaje del inglés. Directora, quisiera volver un poco a la investigación que hacen los docentes, un poco la medición también de cada uno de los docentes se traduce en cuántas publicaciones tienen en distintas revistas de prestigio, etcétera. Eso a veces es una complejidad también para quien está haciendo docencia, el estar constantemente publicando. ¿De qué manera uno puede también ir regulando que, por ejemplo, ciertas investigaciones, y aquí poniendo cierto la importancia del desarrollo sustentable o la importancia de estar insertos en una región, de cuánto de esas investigaciones realmente tienen un impacto social o un cambio en cada una de las áreas dentro de la región en que la universidad está inserta? Porque muchas veces podemos tener ciertos investigadores que la revista o la publicación es bastante importante a nivel macro, pero ¿cómo se mide también el impacto de una investigación o de ese docente a nivel regional? Bueno, el impacto, hay estándares que están establecidos para el tema de la investigación. ¿Cuántas veces una publicación es citada? Eso es la medición del nivel de impacto de la publicación que genera el académico. ¿Cuántas veces consultada? ¿Cuántas veces es citada? Eso desde el punto de vista netamente de la investigación, pero desde el punto de vista del impacto social, nosotros nos encontramos al interior de la universidad a propósito de una serie de procesos de cambio, de renovación, de innovación, en evaluar efectivamente lo que se hace en materia de investigación docente. Nosotros hemos generado núcleos de investigación en docencia de manera de que la praxis también nos lleve a un cambio al interior de la institución, de manera también de medir qué es lo que está ocurriendo en el medio efectivamente. Eso sin duda que nos lleva a una concepción distinta del proceso de enseñanza. Sin duda que tenemos que modificar
modificar la connotación del sistema formativo como lo teníamos hasta ahora. O sea, todo el quehacer internacional, el quehacer en el contexto de la política pública, el cambio nos ha llevado a hacer una mutación completa en toda serie de procesos al interior de la institución. Nosotros estamos haciendo un cambio bastante agresivo al interior de la universidad porque nos queremos también posicionar y entregar un proceso formativo de calidad a nuestros estudiantes. Ese es nuestro compromiso. Directora, ¿qué proyectos hoy por hoy podríamos destacar que quizás ya van en esa línea? Y estoy pensando en algunos, porque a través de los fondos de innovación para la competitividad, las universidades de la zona también se han adjudicado distintos proyectos de envergadura. Tienen que ver, por ejemplo, con investigación en el área energética, Correcto. otros en el centros de pilotajes, y hay una serie de investigaciones que están corriendo. ¿Cuáles serían esos proyectos importantes que hoy podríamos destacar también en esas áreas o en otras que tengan que ver? Bueno, nosotros tenemos como universidad muchos proyectos vigentes con el Fondo de Innovación para la Competitividad Regional. Yo le daría un énfasis en ese sentido a proyectos que no son de tradicional adjudicación en el Fondo de Innovación para la Competitividad, que tiene que ver más con la línea de educación. Aun cuando es una línea de desarrollo, no está la práctica de como un desarrollo allí importante en ese ámbito. Ahora nosotros tenemos dos proyectos bastante importantes de un monto considerable y ahí es una gran apuesta que ha hecho el gobierno regional de confiar en nosotros en que seremos capaces de desarrollar líneas y trabajo en este tema. Por ejemplo, tenemos el Observatorio en Educación, donde estamos allí haciendo un cambio bastante importante con el propósito de aportar a la comunidad y aportar al desarrollo de la política pública. Y desde otro punto de vista, este año también adjudicamos un fondo de innovación para la competitividad para formar de manera integral a nuestros estudiantes y a los estudiantes de la enseñanza media, con el fin de que ellos se inserten de manera exitosa en el mundo laboral. Me quedo con este observatorio. Es sin duda importante tener también datos regionales. Muchas veces la construcción de políticas públicas no incorporan las diferencias y las particularidades que pueda tener cada una de las regiones. Esta zona, por ejemplo, lo técnico profesional a veces es mucho más relevante en la educación media, incluso varios institutos o centros de formación técnica también. Otros datos que pudieran salir. ¿Hacia dónde mejor podríamos esperar ver esos primeros resultados del observatorio respecto de a lo mejor esa caracterización que se puede hacer de esta zona en particular respecto a temas educativos, por ejemplo? Bueno, hasta el momento dentro del observatorio estamos evaluando el quehacer de la formación docente, que a propósito de lo que usted me comentaba de manera hace un momento atrás. Allí nosotros esperamos definir, por ejemplo, las líneas importantes para la formación inicial docente. Esa es una de nuestras apuestas y nuestros compromisos, puesto que no solamente es suficiente a lo mejor la formación pedagógica, nuestra región también requiere ciertos conceptos específicos en materia de formación, por ejemplo, en la enseñanza media. Tenemos elementos que son distintos a otras regiones del país, la interculturalidad, por ejemplo, que sin duda nos lleva a un contexto absolutamente diferente y que es necesario que nosotros también abordemos desde el punto de vista de la formación inicial docente que hacemos al interior de la universidad, pero también cómo contribuimos con programas específicos que requiere el medio para potenciar líneas de desarrollo en esa materia, por ejemplo. Directora, durante la entrevista prácticamente se han planteado una serie de desafíos. En definitiva, lo que queda a futuro, lo que uno podía ver en el horizonte más cercano, es difícil para la universidad todo lo que se debe hacer y cambios. En ese sentido y el rol que van a jugar, ¿cuáles serían a lo mejor el principal compromiso que hoy podríamos decir para lograr esas metas, alcanzar finalmente el desafío que ustedes mismos se han propuesto en este marco revolucionario de la educación, ¿cierto? Bueno, los desafíos son bastante concretos. Nuestra principal propósito es entregar una formación de calidad a nuestros estudiantes, comprometernos en el acceso, porque de todas maneras, aun cuando el gobierno, en general la política pública, plantea un acceso distinto, nosotros ya lo teníamos planteado de manera anterior a esto con programas, por ejemplo, como el propedéutico, porque nuestra misión lo establece. Nosotros tenemos la movilidad social como el principal valor agregado en nuestros procesos formativos. Por lo tanto, nuestro desafío se radica en entregar una formación de calidad y que nuestros estudiantes ingresen y se mantengan en la educación superior con el propósito de mejorar su vida y mejorar la vida de su familia. Ese es nuestro gran desafío como universidad regional. Gracias, directora, por acompañarnos en la entrevista de hoy. Muchas gracias a usted. Bien, nos reencontramos en una siguiente oportunidad con otro tema, como siempre, esta vez contingente. Además, hablamos un poco de esta reforma, ¿cierto?, que se viene en todo el país, los distintos aspectos y en particular que está haciendo la Universidad de Antofagasta en esta materia. Nos reencontramos.